Que la reforma no se hundió, la hundieron, porque es que hay que ponerle nombre y apellido de los congresistas y de los partidos que votaron conscientemente con intereses claros, con recursos que llegaron a los partidos y posiblemente a sus bolsillos. Que están desaparecidos estos recursos, que hay unas deudas gigantescas. Pues eso es lo que resulta aquí. Faltaban billones de pesos de recursos que se le han entregado por algo muy sencillo, y hay que decirle a la gente, porque la plata de la misma EPS era la que ponía el gobierno, entonces simplemente la seguimos poniendo, pero eso sí, no nos la robamos. Bueno, como acaban de ver, hace pocos minutos fue archivada la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado, con 9 votos en contra de la reforma y 5 a favor. Definitivamente, después de 14 meses del tránsito de la reforma en el legislativo, esta queda completamente hundida. Y pues en realidad el tema de lo que va a hacer con el sistema de salud en el país es un tema que actualmente está en el ojo de la opinión pública, porque además de esta noticia del hundimiento de la reforma a la salud, se supo este martes que la Superintendencia de Salud va a intervenir a la EPS Sanitas, que tiene unos 5,7 millones de afiliados, y mientras se votaba el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, también se anunció que el gobierno, el Estado, intervendrá a la nueva EPS, que tiene unos 10,8 millones de afiliados. En este programa vamos a estar profundizando en este tema, en lo que pasó con la reforma a la salud, también acerca de lo que pasó con estas EPS, qué significa que el gobierno las vaya a intervenir. Primero quiero saludar a mi compañero Julián. ¿Cómo viste estos temas? Lau, pues saludos a ti, a Alejandro, a por supuesto toda la audiencia del Tercer Canal, y pues a la expectativa de lo que suceda pues con estas diferentes intervenciones, y pues más que sorprendido o fingamos sorpresa frente a lo que pasó con la reforma a la salud. Habían altas expectativas, pero se veía venir, y pues a pesar de que se dio en el marco de la intervención de estas EPS y todo lo que se ha dado frente a la reforma, pues no se pudo impedir, y finalmente pues la ponencia de archivo pues tuvo 9 votos a favor y 5 en contra, que no alcanzaron para defenderlo, a pesar de que Wilson Arias, por ejemplo, ha dicho que va a apelar la decisión, y Marta Alfonso, la que coordina, la ponente, pues también como que dijo que iba a emprender acciones, pero pues muchos ya dan como una de las pérdidas más importantes del gobierno Petro, con una de sus banderas, que era la reforma a la salud. Bueno, y hoy tenemos de invitado al representante de la Cámara, Alejandro Toro. ¿Cómo vio estas noticias, representante? Hola, primero saludarlos, qué gusto llegar de nuevo aquí, que me siento en casa. Pues uno no puede ocultar este sentimiento, máxime cuando en cámara pues nos dimos una pela muy grande. Hay que decirle a la gente que la reforma no se hundió, la hundieron, porque es que hay que ponerle nombre y apellido de los congresistas y de los partidos que votaron conscientemente con intereses claros, con recursos que llegaron a los partidos y posiblemente a sus bolsillos. Así que es muy triste, y no pueden decir que no concertamos. En Cámara llevamos expertos, hubo audiencias públicas, se creó una subcomisión. Así que, bueno, ellos no iban a negociar, ellos no querían simplemente esta reforma. Bueno, más adelante vamos a profundizar en esto que menciona el representante, las denuncias que había también en torno a la financiación que recibieron los partidos políticos de EPS durante la campaña. Bueno, pero primero hablemos de lo de Sanitas. Esto ya se sabía que iba a suceder, o sea, ya se había dicho que iban a hundir la reforma a la salud en la Comisión Séptima, y muchos dicen que el gobierno tomó la decisión de intervenir Sanitas y la nueva EPS por esta razón. Eso dicen algunas personas, pero vamos a explicar la noticia sobre esta intervención a las EPS. La Superintendencia de Salud tiene funciones de inspección, vigilancia, control, tomó posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas, de la nueva EPS. ¿Qué significa esto? Que en otras palabras, ahora estas EPS van a ser administradas por el gobierno. Esta medida para Sanitas, por ejemplo, tendrá el plazo de 1 año. Las razones... Esto fue lo que dijo Luis Carlos Leal, que es el director de la Superintendencia de Salud, sobre las razones de por qué el gobierno toma esta decisión.
Es importante destacar que la EPS no cumplía con requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRs que han venido aumentando, lo que significa que las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma. Un tercer elemento que es importante mencionar es que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando y para el año pasado, para diciembre, cerraron por encima de los 2 billones de pesos, lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud. Bueno, como ya escucharon, el gobierno tiene razones de peso para considerar que es necesaria una intervención a estas EPS porque lo que argumentan es que iba a haber un colapso financiero en estas EPS y en el sistema de salud en general. Cabe aclarar para los que nos están viendo que esto no significa que la EPS Sanitas se vaya a liquidar, sino que lo que se busca es corregir unos errores administrativos que se venían dando y que, como les mencioné, iban a llevar a que la EPS pues sufriera un colapso financiero. Dicen que, al contrario de lo que muchos opositores están diciendo, lo que se busca es cuidar la salud de 6 millones de afiliados en el caso de Sanitas, de 11 millones de afiliados en el caso de la nueva EPS. Entonces, de igual manera, acá tenemos que Leal, el superintendente, aclaró que no se van a suspender los servicios de atención a los afiliados, que esa también es una gran desinformación que se viene llevando a cabo en las redes sociales, la gente ya diciendo que se va a cambiar de EPS, que qué va a pasar. Que la liquidaron. Que la liquidaron. Pues esto es lo que dijo Leal como un parte de tranquilidad para las personas que están asegurando esto. Esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS, que van a continuar afiliados a esta EPS, que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada. Bueno, ya lo escucharon. El gobierno pues busca, según ha asegurado, salvar el sistema de salud, salvar la vida de los colombianos. Eso dijo Gustavo Petro pocos minutos después de que se conociera la noticia de la intervención de Sanitas. También dijo que el actual sistema extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos. Más adelante vamos a estar hablando y analizando estas cifras, y que no se intervinieron de acuerdo a la ley, que están desaparecidos estos recursos, que hay unas deudas gigantescas, y pues el presidente Petro ha hablado de este tema a lo largo del día y esos son algunos de los pronunciamientos que ha hecho al respecto. El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se intervinieron de acuerdo a la ley y se perdieron. Y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y decisión. Mientras el gobierno anterior acabó con 13 EPS, nosotros intentamos reordenarlas y acabar con la corrupción interna. Se han perdido 12 billones de pesos del presupuesto público que el gobierno nacional giró a varias EPS el año pasado. El gobierno nacional no puede permitir que se evaporen los impuestos de los colombianos. Bueno, además de esto, el presidente también ha asegurado, abro comillas, que en las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que se deben dinero, las EPS, y representantes de los pacientes. Y también aseguró que ADRES constituirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a las EPS que cumplan requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Después de este contexto de lo que ha sido como esta noticia de la intervención a las EPS, quiero preguntarle acá al representante, ¿cómo vio esta noticia? ¿Cómo ve la desinformación en torno a pues, lo que significa la intervención del Estado a estas EPS? Bueno, es que quieren ligar lo que sucedió hoy con la intervención de la EPS, pero venía una historia realmente tétrica. Cuando usted le da a una persona 20 millones de pesos para que cumpla con una labor y luego te vas a supervisar y faltan 8 millones de pesos, uno se preocupa. Pues eso es lo que resulta aquí. Faltaban billones de pesos de recursos que se le han entregado. Lo otro es decir que se está liquidando y generar este pánico por algo muy sencillo, y hay que decirle a la gente, porque la plata de la misma EPS
era la que ponía el gobierno. Entonces simplemente la seguimos poniendo, pero eso sí, no nos la robamos. Ahí va a estar el dinero y se va a seguir atendiendo a las personas. Y algo que a mí me parecía muy grave era que se quebraban los proveedores, como le pasó a Cruz Verde, que se le debían miles de millones de pesos, pero ellos construían clínicas que les prestaban sus servicios y váyase a ver si le debían un peso a sus clínicas. Sus clínicas funcionaban como un lulito y sus empleados de sus clínicas. Los que se estaban quebrando eran los proveedores. Así que yo creo que se tienen que hacer estas intervenciones como lo venían haciendo gobiernos anteriores y deja un mensaje absolutamente claro. El sistema no funciona. Otra de las cosas que se ha dicho en redes sociales es que, además de que dicen que la liquidaron, que es una expropiación. ¿Qué responderle a esas personas? Porque dicen que no le salió la reforma a la salud, que obviamente iba a acabar las EPS y que por eso decidió pues irse de una contra las EPS, pues interviniéndolas. ¿Qué responderle a esas personas? Bueno, hay que recordarles que esta figura de las superintendencias no las creamos nosotros. Está la superintendencia de notariado, está la superintendencia de salud, la superintendencia de industria y comercio, y se hacen intervenciones, inclusive la U mencionó cuáles son las funciones que traían gobiernos anteriores y como dice el trino del presidente, ellos venían liquidando muchísimas, 100 se han declarado, más de 100 se han declarado en quiebra y muchas de ellas se han intervenido. El gobierno Duque, yo que soy de Antioquia, intervino la EPS más grande de Antioquia, que es Sabia Salud. Entonces, eso venía sucediendo y nosotros no podemos ocultar que se estaban perdiendo los recursos. Y ahí está la EPS. Y lo dijo el doctor Leal, hoy los afiliados continúan con sus servicios dentro de esta EPS, pero muy seguramente pues lo van a seguir haciendo como lo hicieron desde campaña, porque el tema de la expropiación fue el coco con el que quisieron asustar a las personas, pero se les cayó como le pasó al profeta Pacho Santos, que una a una le fallaron sus predicciones. ¿Cuáles eran esas predicciones que usted las ha vuelto virales en las últimas redes? Sí, el video es muy bueno porque realmente no le pegó a una. O sea, ese hombre, si le dice el número del baloto, corra en sentido contrario. O sea, una fue el tema de la inflación. Él decía, la inflación va a quedar en el 20-25% sin lugar a dudas. Decía él, y nosotros tuvimos una inflación de un dígito. Él hablaba de que se iban a romper las relaciones con Estados Unidos, muy buenas relaciones con los Estados Unidos, que el país se iba a incendiar en paros y en temas pues de estallidos sociales. Tampoco, o sea, no le salió ninguna. Bueno, estamos en este momento llegando a 500 usuarios en YouTube. Un saludo a todos. Acá veo en los comentarios que muchas personas dicen que el presidente Gustavo Petro debería hacer pasar la reforma a la salud por decreto. Quiero invitarlos a que comenten este video, a que le den like para que le llegue a más personas. Y bueno, hablemos de lo que acaba de pasar, que es pues que se hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Antes de eso, también quería decirle a la audiencia del Tercer Canal que tenemos una encuesta donde queremos que participen y nos digan si creen que fue necesaria o innecesaria la intervención del gobierno Petro a las dos EPS, a Nueva EPS y a Sanitas, y pues saber su opinión, como dice la U en el chat, para que estén muy pendientes y que compartan este video y también pues le den like. Bueno, ya se había previsto, ya se sabía que esto iba a pasar, ya se sabía que se iba a hundir la reforma a la salud en el Congreso. Este martes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, puso sobre la mesa concretar una nueva ponencia, pero esta no fue acogida. Quiero que volvamos a ver este pedazo que mostramos al inicio de esta transmisión sobre lo que ocurrió hoy en la Comisión Séptima, donde se archivó finalmente, después de 14 meses de trámite legislativo, la reforma del gobierno. Si vota sí, es que se archive el proyecto de ley. Si vota no, es para que no se archive. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Presidenta. Bueno, como lo escucharon, ya lo volvemos a repetir, 9 votos en contra, 5 a favor. Hay que mencionar que esto ocurre en medio de graves denuncias que indican que los congresistas que lograron que se hundiera la reforma, hacen parte de partidos políticos
que recibieron financiación de EPS durante la campaña. El lunes tuvimos al senador Wilson Arias acá en esta mesa hablándonos sobre esta denuncia, esta grave denuncia, y denunció que Keralty, a la que pertenece Sanitas, y Bolívar financiaron a 5 partidos. Esto fue lo que dijo, resumiendo como la denuncia un poco. Nacional Electoral, al Centro Democrático, la Alianza Social Independiente, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS. Financiación económica que recibieron en pleno año electoral 2022. Es decir, que sus recursos probablemente se destinaron a campañas de los hoy electos senadores. La ley 1474 de 2011 es clara. Se prohíbe a las EPS hacer donaciones a las campañas. Por su parte, el inciso 8 del artículo 109 de la Constitución Política prohíbe la financiación con fines políticos y electorales de extranjeros, y la ley 1475 de 2011 prohíbe a los partidos recibir financiación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas extranjeras. El Centro Democrático recibió 35 millones de pesos de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 302 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. El partido de la U recibió 19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y 68 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. La ASI recibió 10 millones de la empresa extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 12 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. Partido Conservador recibió aportes por 112 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Partido Liberal recibió 10 millones de la extranjera y dueña de Sanitas, Keralty, y 72 millones del conglomerado económico Bolívar, dueño de las EPS Salud Bolívar. Todas estas fuentes de financiación presuntamente prohibidas y bajo atajos para saltarse la ley. He enviado copia de esta denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Partidos y senadores estarían legislando contra de la reforma a la salud porque sus financiadores se verían afectados al dejar de recibir los 80 billones anuales que les da el Estado. No están preocupados por tu salud, sino por mantener un negocio muy rentable para ellos a costillas del Estado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.